Bueno, pues gracias a todos los asistentes. Vamos a dar inicio con la sesión. El día de hoy hablaremos sobre cómo habilitar su fuerza laboral en un esquema remoto, home office, de manera segura. Esto es con datos, nube y conectividad protegida. Tenemos el gusto de contar con la presencia de Jorge Cisneros. Él es un ingeniero senior para la marca ForcePoint, cubre Centro y Sudamérica y es un ingeniero con una trayectoria espectacular, con participación en fabricantes de distintas marcas, líderes en la industria de seguridad, de ciberseguridad. Y pues bueno, el día de hoy estará compartiéndonos algunos insights y al final de la plática que les estaré compartiendo, nos demostrará cómo es la gestión en las consolas de administración, cómo podemos visualizar los servicios, tener un look and feel un poquito más allá pues de las presentaciones a las que estamos acostumbrados. Entonces, creo que será una muy buena experiencia y habiendo dicho eso, pues daremos inicio con la información que les vamos a compartir. La agenda de hoy incluye un poquito sobre la compañía, Enable, quiénes somos, qué ofrecemos, y continuaremos inmediatamente con la situación actual, nube y sus implicaciones de seguridad. Veremos que la VPN no es suficiente hoy día para tener un esquema de colaboración remota y veremos cómo es que la habilitación de distintos servicios de seguridad nos llevarán a una mejor operación en este tipo de esquemas, ¿no? Finalmente, como les comentaba, haremos una navegación bastante interesante. Enable Digital es parte de un grupo llamado Enable Global, una compañía que está cumpliendo 20 años, que cuenta con una madurez probada, con más de 150 proyectos implementados en las distintas áreas que maneja. Es un grupo con tres principales líneas de negocio. Por una parte está Enable IT, donde todo lo asociado a ERPs y tecnologías asociadas a SAP son implementadas para distintos tipos de clientes, tamaños verticales e industrias. Está también la división de Enable OT, que se encarga de atender el sector industrial, manufacturero, líneas de producción, etcétera, de manera que hay una cobertura a nivel piso, planta, proceso, con metodologías muy interesantes de analítica aplicada para prevenir paros no previstos, mantenimientos no programados, ¿no? Entonces, es una línea de negocio que también, con la que tenemos una colaboración muy cercana y con unas, pues, soluciones espectaculares, ¿no? Realmente interesantes. Y finalmente, Enable Digital, ¿no? Como les comentaba, somos la línea encargada de, pues, aspectos variados de ciberseguridad, con una orientación a negocio en donde nosotros dedicamos nuestros esfuerzos para proveer visibilidad, control, metodologías y servicios enfocadas a entregar una continuidad de negocio, ¿no? Esto es el resultado de contar con la ciberseguridad para generar una operación ininterrumpida. Nuestros diferenciadores nos permiten entregar servicios de primer nivel, ¿no? A nivel governance, con servicios profesionales, persistencia de negocio, con evolución cíclica de procesos hacia nuestros clientes, y innovamos en distintas áreas o mejoramos productos que se integran en las plataformas de los clientes por medio de metodologías especializadas que aplicamos. Nosotros, de igual manera, como mencionaba, entre las distintas gamas de ciberseguridad que contamos, pues, implementamos a distintos niveles: seguridad aplicativa, seguridad de contenidos, ciberseguridad holística, ciberseguridad estratégica, de manera tal que nosotros consideramos que ya hoy día la ciberseguridad no es opcional, es un must, es el deber ser de todas las organizaciones. Y como tal, pues bueno, por medio de
como les comentaba, de servicios profesionales es que entregamos esta mejora continua. Nos gusta ser ese asesor de confianza, ¿no? Que podamos llevar de la mano a nuestros clientes con un acompañamiento sobre la evolución e implementación de soluciones de ciberseguridad, ¿no? Al final del día determinamos cuál es su postura de seguridad y la finalidad es poder, con este acompañamiento, darles un robustecimiento en esta postura. Contamos con modelos de servicio efectivos de manera tal que facilitamos su operación. Los clientes no siempre tienen el recurso humano para poder llevar a cabo este tipo de implementaciones y seguimiento, de manera tal que pues contamos con servicios administrados para poder apoyarles en su operación y ser ese brazo que ustedes muchas veces requieren para llevar a cabo este tipo de soluciones. Esto resulta inevitablemente en un retorno de inversión. Hay un impacto financiero al habilitar esta continuidad de negocio. Y como tal, pues bueno, habilitamos el Business Transformation, esta transformación digital que todos de alguna u otra manera estamos aplicando en el día a día, pues, de los negocios, de la operación de las corporaciones. De manera muy rápida les quiero describir el portafolio. Tenemos 3 grandes niveles. Les comentaba distintos servicios de ciberseguridad en donde la protección web es uno de los principales elementos para entregar soluciones en la nube de seguridad. Tenemos distintas modalidades para llegar a estos mecanismos. De igual manera, el día de hoy estaremos enfocándonos a la parte de ciberseguridad holística, una seguridad orquestada que también nos entrega protección a nivel nube con la solución específicamente de Forcepoint en este caso. Y pues bueno, aquí veremos una protección integral, ¿no? Nosotros la entregamos a 6 grandes niveles: usuarios, redes, datos, nube, máquina y proceso. Con esto, pues bueno, entenderemos que es de gran importancia el tener una orquestación de servicios, una coordinación de respuestas al momento de enfrentarnos a una vulnerabilidad, a una brecha de seguridad. Y como tal, pues bueno, esto se complementa con esta última, pero no menos importante porción de nuestro portafolio, en donde está la seguridad estratégica. Básicamente servicios profesionales que nos permiten llegar a esta postura de seguridad planeada, enfocada a iniciativas que les ayudamos a los clientes a determinar con plazos a mediano, corto, largo, perdón, corto, mediano y largo plazo. Entonces, habiendo mostrado el portafolio, si tienen alguna duda, por favor no dejen de levantar la mano por medio de la plataforma y con mucho gusto podemos detener y responder a sus dudas, ¿no? Siguiendo con la agenda, tenemos como primer punto la situación actual. Como no es ajeno para ninguno de los aquí presentes, hoy en día el COVID-19 nos está llevando a colaborar desde casa. A muchos de los colaboradores de estas industrias, de las distintas industrias que están utilizando plataformas de TI, no es opcional y al final del día no somos la excepción. Nadie puede negar que estamos trabajando más desde que estamos en casa. Es mi percepción. Mis contrapartes están con una carga de trabajo superior, están haciendo más horas a la semana y como tal estamos teniendo un crecimiento estimado del 30% en el tráfico web mundial, ¿no? En sus distintas variantes, Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Security as a Service, entre otras, Software as a Service. Todos los as a Service que conocemos que están en esa nube, pues están incrementando en demanda, en operación, en ocupación. Dichas plataformas son ese habilitador que mencionábamos, ¿no? La transformación digital es en lo que hoy se están apoyando las empresas, ¿no? Este home office es una necesidad para poder entregar esta continuidad de negocio. Y de hecho está incrementándose la productividad, como lo mencionábamos en un momento, ¿no? Hace un momento. ¿De qué manera entender si la información crítica y sensible para su organización está siendo exfiltrada y cómo controlar las sesiones y accesos a Exchange,
Teams, SharePoint, OneDrive. Vaya, es de gran importancia. ¿Cuántos empleados están a casa, fueron mandados a sus casas sin un equipo corporativo, trabajando con equipos móviles, equipos propios? Vaya, con los mecanismos adecuados, es muy posible impulsar esta innovación de servicios, manteniendo el cumplimiento, mitigando riesgos y manteniendo a la fuerza laboral operando donde sea, cuando sea necesario. Este es el reto, este es el reto real, ¿no? Implementar medidas efectivas que nos permitan operar. Este esquema es la manera en que varios, o la mayoría de las organizaciones están operando. Es algo enredoso a primera vista, pero lo que esto nos muestra es, viendo estos bullets, la realidad. O sea, estamos hablando de que tenemos más dispositivos que personas en nuestro entorno. Comúnmente tenemos gente que cuenta con 2, 3, 4 dispositivos, la laptop, la tableta, el celular, el reloj inteligente, y todos estos están conviviendo con las aplicaciones que utilizamos para nuestra operación, operaciones corporativas, junto con aplicativos que son de uso personal. Esto a la vez, pues bueno, en múltiples entornos, viendo este diagrama y tomando esta primera nube superior izquierda como su red corporativa, pues vemos esta modalidad, ¿no? Empleados con distintos dispositivos, empleados tocando infraestructura local, bases de datos, que a su vez están interoperando con socios de negocio, proveedores de servicios, outsourcings, clientes y por supuesto la nube, todo con un punto común de intersección que es Internet. Entonces, eh, lo que podemos ver aquí es que realmente el perímetro se vuelve un poco etéreo, es intangible, y para nosotros es muy complicado, o para las operaciones, para las figuras que son administradores de TI, se convierte muy complicado mantener la visibilidad de lo que está ocurriendo, mantener políticas que estén articuladas, es decir, como el cuerpo humano, que lo que tenga la mano derecha, pues lo conozca la mano izquierda también es una complicación. Esa desarticulación es muy común hoy día, ¿no? Dado que cuando se da y ocurre una vulnerabilidad, una brecha, un robo de información, encontrar y hacer la forencia se vuelve complicado. Es un mar de eventos y logs, registros por los cuales hay que estar navegando para determinar qué fue lo que ocurrió, y es importante poder tener los ojos en lo que verdaderamente importa, tener una digestión para un análisis correcto. Y esto, pues bueno, al final del día nos llevará, una vez que implementemos los mecanismos apropiados, a un cumplimiento regulatorio que es muy importante, pues, puesto que ahora, pues bueno, tenemos el ejemplo, no sé, de la Ley Federal de Protección de Datos, tenemos PCI, tenemos GDPR, tenemos, vaya, hay varias regulaciones, ISO 27001, que definitivamente se ven sujetas a fragilidad una vez que estamos llevando sin una planificación adecuada esta operación a un esquema de home office. Habiendo dicho esto, es muy importante pues entender el ritmo de los procesos, las sesiones de las personas respecto al flujo de los datos, el flujo de la información. De esa manera podemos sobrellevar el tener un perímetro que no está claramente definido, y pues con eso podemos pensar de una manera más apropiada el cómo lograr esa visibilidad, tener el conocimiento de dónde se encuentra la información crítica, quién la está accesando, a dónde está viajando la información, en qué repositorio se encuentra. Muchas veces está ocurriendo cada vez más que bueno, la información logra brincar entre nubes, ni siquiera tenemos ya un verdadero control, tocando puntos on-premise de la información. Entonces, la realidad es que en este sentido las políticas unificadas nos van a permitir manejar ese movimiento de datos, tener los sistemas distribuidos homogéneos en términos de reglas, configuraciones, y
Con esto, pues, lo que mencionábamos, tener una solución bien implementada con la metodología correcta nos permitirá tener este robustecimiento evolutivo y tener una adaptación al cambio del proceso, porque muchas veces las soluciones son implementadas, se alinean a procesos, pero los procesos cambian. Y al cambiar los procesos, pues entonces las políticas se vuelven obsoletas. Es importante tener esta ejecución con un robustecimiento evolutivo. Las implicaciones de la seguridad en la nube. Vaya, la nube tiene mucho poder. El cloud power hoy en día radica en lo acostumbrados que estamos al uso de la nube. No concebimos vivir sin ella. Tenemos Spotify, YouTube, iTunes, siempre a la mano. Y con mayor criticidad es lo que se espera en la operación de negocios. Tenemos esa expectativa. El poder de la nube conlleva una gran responsabilidad. Y debería ser una responsabilidad compartida entre los proveedores de nube y los que la estamos configurando, aplicando y operando. Entonces, bueno, queda de nuestra parte hacer lo que nos corresponde. Y bueno, al final del día, los trabajadores son consumidores de servicios de nube por costumbre. Como mencionaba, estas aplicaciones de uso diario nos tienen ya con la expectativa de que todo funcione en el momento, siempre actualizado, siempre disponible, y buscamos esa experiencia con la que estamos acostumbrados a vivir interoperando con las plataformas de la nube. Vaya, la seguridad debe evolucionar para permitir esa fluidez, como comentamos. La nube tiene puntos débiles muy importantes a considerar. Recordemos bien que básicamente se accesan desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Tener los servicios ágilmente simplemente implica una persona con un dispositivo y conexión a Internet. La cuestión de los proveedores de nube es que la seguridad normalmente viene por default. Estos son mecanismos básicos, no hay traje a la medida. ¿Por qué? Porque estamos conviviendo con miles de clientes en el mismo servicio. Eso al final habilita la compartición de información sin restricciones, abriendo la puerta para un sinfín de ciberataques al tener pues, la posibilidad de distintas preocupaciones que tiene la mayoría de los administradores de TI. 62% de los profesionales encuestados hablan de malas configuraciones en la nube, accesos no autorizados, interfaces y APIs que no son seguras, secuestro de cuentas, redireccionamiento de tráfico, suplantación de identidad, por mencionar otros. Al final del día, pues, como mencionábamos, la VPN no es suficiente. Al día de hoy, el humano es el nuevo perímetro. El humano es el que se mueve, el que se sale de nuestra arquitectura controlada, el que puede en un momento dado crear por omisión el problema sin que nos demos cuenta, porque al final del día la VPN es un canal de comunicación hacia alguna infraestructura, llámese nuestra infraestructura local o la infraestructura que tenemos en la nube, pero una vez que estamos ahí, faltan controles, hay una carencia, hay una falta de visibilidad sobre lo que está ocurriendo en ella. Entonces, se vuelve muy importante el poder tener control sobre aquellos usuarios que están compartiendo datos en exceso, datos sensibles y críticos. Como les mencionaba, tenemos apps de colaboración y compartición que muchas veces están trabajando entre distintas nubes sin que la información llegue a tocar localmente la infraestructura. Eso es algo crítico porque, como comentábamos, no hay una orquestación de políticas y controles entre estas nubes. Entonces, como mencionábamos, de nuevo, lo que tiene la mano derecha realmente no lo está conociendo la mano izquierda. Mencionábamos que los empleados y terceros, llámense contractors, outsourcing, clientes, proveedores, están tocando nuestros aplicativos, nuestras infraestructuras, nuestras bases de datos desde dispositivos propios en donde no tenemos control de lo que puede ocurrir. Esto muchas veces son aplicativos que se descargan sin una validación sobre la seguridad de lo que tienen. Entonces, bueno, como tal, los administradores cometen errores, ¿no? Es demasiada carga de trabajo y esto los vuelve focos de ataque. Realmente, para los administradores de TI,
Este movimiento es un verdadero reto. La nube es la nueva superficie de ataque. Esta falta de control y visibilidad que les he venido comentando reiterativamente, pues bueno, justamente es por no tener una gobernanza, una forma de controlar qué es lo que está ocurriendo, determinar cómo queremos que ocurra, si queremos que los empleados por prácticas saludables utilicen el web browser que nosotros tenemos alineado en nuestros procesos, si queremos que como medio de comunicación colaborativa utilicen Skype en lugar de Teams o Google Meet en lugar de las distintas que se van sumando. Es común que con la evolución de la operación, el paso con el que vamos colocando a nuestra disposición lo que mejor nos funciona con lo que tenemos, pues nos tiene con múltiples aplicativos para el mismo propósito. Entonces, esta gobernanza se vuelve pues de gran importancia. Es importante tener esta gobernanza al lugar. Shadow IT. Muchos de ustedes estarán familiarizados con esto. Mencionaba justamente el escenario de los contractors, el escenario de esos colaboradores que están interactuando con nuestro negocio por la necesidad del día a día, recursos humanos, financieros, etcétera, etcétera, que al pertenecer a distintas organizaciones, al colaborar con otras organizaciones, pues tienen distintos métodos de sincronía, de respaldos, y que muchas veces sin darse cuenta están teniendo esos respaldos que son información crítica, sensible, nuestra, en nubes de terceros de la que ni nosotros ni ellos tienen idea. Este tipo de situaciones son muy comunes y el Shadow IT es como tal un tema de gran importancia y criticidad para la operación del negocio cuando tenemos este tipo de colaboradores en nuestro esquema laboral. La forma correcta de ir a la nube significa algo distinto para todas las personas. Vaya, hablábamos del traje a la medida, cada quien tiene necesidades diferentes. Hay elementos que pesan más para cada jugador, para cada figura, y como tal, pues los principales componentes tienen que ver principalmente con los datos, ¿no? Los datos en la nube viajan de manera pues monstruosa, con una velocidad increíble por plataformas. Hemos venido diciendo que hay una falta de visibilidad y tener esos datos en la nube con controles de data loss prevention es vital, ¿no? Tener extensiones del DLP para la protección de datos más efectiva, tanto a nivel endpoint como a nivel nube, es vital. Usuarios en la nube. Las plataformas de correo electrónico son una puerta de entrada para cantidad de problemas de los cuales pues no tenemos mucha visibilidad. Si no tenemos una plataforma de correo electrónico bien implementada, bien configurada, con las reglas que se deben y en un correcto entendimiento con las nubes distintas, llámese el correo de Google, G Suite, ¿no? Office 365, qué sé yo, los distintos servicios que nos brindan estas plataformas realmente requieren de una limpieza, una extensión de estos controles de data loss prevention. No debe haber un escenario de protección en la nube en donde no estemos jalando el potencial del data loss prevention. Realmente, una vez que salen de la nube y que llegan a manos de terceros por vía correo electrónico, el dato ya pierde mucha trazabilidad. Entonces, el correo electrónico, no solo para la parte de data loss prevention, sino para la prevención de amenazas con ataques día cero, APTs, AETs y distintos mecanismos dependen mucho de tecnologías como lo es el sandboxing. Entonces, hay muchos módulos y elementos que son de gran importancia al momento de considerar las tecnologías con las que estaremos protegiendo nuestra plataforma de correo electrónico. El CASB, para los que no están familiarizados con estas tecnologías, es una forma de tener ese control, visibilidad y gobernanza en aplicativos en la nube. Y no solo nubes conocidas o privadas, sino nubes de in-house, nubes, aplicativos que están desarrollados en casa y propios, también deben tener una gobernanza,
un control de sesiones y poder ser auditable, controlable, tener visibilidad de los accesos que estamos teniendo, incluyendo los accesos que son Bring Your Own Device. Con Casby podemos tener ese control de los dispositivos móviles, más allá de lo que pueda hacer un MDM, un Mobile Device Manager, ¿no? Por sus siglas en inglés. Y bueno, la conectividad. La conectividad cuando estamos hablando de ubicaciones geográficamente distribuidas. ¿Qué pasa cuando queremos tener políticas que no solamente nos ayuden a balancear enlaces, a controlar y administrar tráfico, sino tener la certeza de que la protección en esos flujos está correctamente implementada? SD-WAN es una tecnología que nos permite eso, tener una gestión centralizada, una aplicación instantánea de configuraciones desde un punto único con distintos niveles jerárquicos que quisiéramos aplicar a las distintas localidades, pero con la velocidad y agilidad que requiere el negocio en cuestión de minutos. Y bueno, como comentábamos, la infraestructura en la nube, ¿no? Hay una cantidad de sitios y portales que se visitan que en realidad no conocemos, que difícilmente podemos validar bajo muchos escenarios con simples nubes de reputación, con una simple categorización de URLs. Entonces, como comentaba, una vez que los empleados tienen el acceso a través de su VPN, y que están conectados durante 8 o 10 horas al día, 12 horas, y tienen la máquina abierta con portales y navegando en cuestiones de que no podemos controlar, pues realmente estamos abriendo la puerta para una serie de malware, de amenazas que pueden tocar nuestra infraestructura y causar daños muy graves. Entonces, estos 5 elementos son los cuales nosotros consideramos para crear ese traje a la medida. La necesidad de cada uno de los clientes puede hacer permutas de estas soluciones para lograr tener una coordinación de servicios. De esto se trata la seguridad en la nube. Todos los componentes deberían considerarse y regirse para evitar las brechas de seguridad. Habilitar los servicios desde cualquier ubicación demanda esta visibilidad y control que requerimos. Los firewalls de siguiente generación que nos habilitan esta conectividad de SD-WAN, la protección en la navegación web, los accesos a Internet, tener la visibilidad y control de esos single sign-ons hacia los servicios en la nube, tanto para dispositivos móviles, personales, y sobre todo los usuarios remotos que tienen dispositivos no corporativos. Recordemos ese escenario. Muchos clientes tienen su máquina personal trabajando, haciendo labores corporativas porque pues simplemente la emergencia no nos dio tiempo de cubrir esos aspectos. Entonces, tener los servicios de correo, de DLP, ágilmente habilitados en la nube en cuestión de pocas semanas, nos van a permitir tener esta visibilidad que requerimos, este nivel de protección. Y finalmente, la cereza del pastel, el Casby realmente, señores, ahorita vamos a pasar al laboratorio con Jorge Cisneros y vamos a ver las capacidades y extensiones. Vaya, haciendo referencia al Señor de los Anillos, estaríamos comparándolo con el ojo de Saurón. Casi, casi, creo que a veces hasta preocupación le causa a algunos administradores el exceso de visibilidad que entrega, pero es algo que sin duda entrega esa gobernanza de la que venimos hablando. Entonces, es de gran importancia contar con esta arquitectura unificada por los beneficios que entrega. Vaya, los accesos seguros, protegiendo también la red, los datos críticos y de propiedad intelectual. Todo esto con una cobertura a través de endpoints, redes y nube, nos van a dar la tranquilidad. Eso que le quita el sueño al administrador de TI tendrá una mitigación interesante, ¿no? El tener capacidades integrales que nos permitan reducir esos huecos de seguridad valen oro. Entonces, como tal, vamos a poder integrar herramientas de terceros, tener políticas unificadas, con lo que usaremos un portafolio que les permita habilitar eso. Nosotros estamos en la total disposición de ayudarles con estos temas. Y bueno, voy a avanzar vamos a avanzar con el laboratorio, pero voy a
contestar primero unas preguntas que están aquí levantando. Me preguntan, ¿la plática estará disponible en alguna plataforma? ¿Vale la pena escucharla? Sí, estamos haciendo una grabación de esta plática y con mucho gusto la pondremos a su disposición. Les enviaremos a la lista de distribución que les hizo llegar este correo, les enviaremos la liga para que puedan tener acceso y la puedan compartir con sus colaboradores. Otra pregunta es, ¿qué tan rápida o lenta es la implementación de una herramienta como Casby? La realidad es que se implementa rápidamente. Podemos tenerla con políticas base, con lineamientos regulatorios y con mecanismos ya de control que pueden ir mejorando evolutivamente, pero con una agilidad de alrededor de una semana, semana y media, cuando mucho. Podemos tener esto ya listo, ¿no? En cuestión de una semana y media. Podríamos ya tener un Casby operando de manera ágil. Aquí dice, ¿quién define las políticas de la compañía? Nos preguntan si los podemos ayudar. Así es, comentábamos precisamente que somos ese trusted advisor, ¿no? Ese acompañamiento para que ustedes cuenten con una postura de seguridad adecuada para que esa gobernanza, esa alineación con temas regulatorios, nosotros ya lo conocemos, lo hemos implementado anteriormente con distintos clientes de distintas verticales e industrias, y sí, realmente les podemos ayudar. Al final del día se trata de comprender sus procesos de negocio y nosotros alineamos toda esta gobernanza de Casby para que funcione de manera apropiada a sus necesidades, ¿no? Que ustedes puedan tener este traje a la medida. Otra pregunta dice, ya tenemos algunas herramientas. ¿Cómo puedo saber el nivel de madurez para saber cómo robustecer mi infraestructura? Nosotros comentábamos sobre los servicios profesionales de seguridad. Si quieren, vamos a hacer sigan enviando las preguntas que tienen. Con mucho gusto haremos una sesión de preguntas y respuestas al final. Me gustaría mucho, para mantenernos dentro de los tiempos y no afectar sus agendas, pasar con Jorge Cisneros a la parte de las consolas de administración, que lo cual va a disparar más preguntas sin duda alguna. Jorge, ¿estamos listos para abrir el laboratorio? Sí, ¿qué tal? Me gustaría compartir unos slides antes de comenzar con el laboratorio para explicar algunas ideas y conceptos, y son 3 slides y listo, pasamos a la parte de las demostraciones. Excelente, muchísimas gracias, Jorge. ¿Sí? Voy a compartir mi pantalla. Me avisan si pueden ver la misma. ¿La pueden ver? ¿Están viéndola bien? Sí, Jorge, se Ok, ve. perfecto. Ok, entonces quisiera solamente pues solidificar un poco los comentarios que hizo Roberto. Una de las partes importantes que tenemos que tomar en consideración, que bueno, no solamente nosotros, sino también los analistas han ido pues viendo también un poco cómo hemos ido evolucionando en estos conceptos de pues seguridad dentro de nuestras organizaciones, y tenemos que tomar en consideración que primero tenemos que ubicarnos en dónde estamos en cada una de estas fases, pues para poder ir caminando de la mano e ir creciendo de forma adecuada, ¿no? Gartner sacó esta gráfica, no sé si alguno de ustedes ya lo habían visto, pero esta gráfica la sacó el año pasado, en donde pues nos platica un poco cuál es su visión en lo que corresponde a la parte de madurez de seguridad. En este caso está planteando 4 principales escenarios en los cuales la mayoría de las organizaciones hoy día están evolucionando. El primero de ellos está la parte de infraestructura, donde hablamos de que un cliente tradicional tendrá entre un 80 y un 90% de la infraestructura en un data center, contra aquellos que son un poquito más, pues se le considera avanzados desde el punto de vista del concepto de transformación digital, donde al contrario, entre el 80 y el 90% de su infraestructura se encuentra en la nube. Han sufrido un adelgazamiento bastante interesante en la parte del data center, y hoy día cambian un poquito su visión de cómo aplicar la seguridad. Curiosamente, como bien comentaba Roberto, en estos últimos meses, la cuarentena nos ha obligado a visualizar como organización un paso quizá un poco radical
en esta dirección, ¿no? El encontrar la forma y las prácticas necesarias, como las que platicaba hace un momento, de cómo protegernos, de cómo proteger nuestras aplicaciones, de cómo pues apoyarnos en distintas herramientas y soluciones para poder realizar este tipo de actividades. Y surgen aquí una serie de conceptos que es importante que los tengamos en mente, sobre todo porque son los conceptos que hoy día van a comenzar a regir lo que nosotros llamamos el nuevo normal, ¿no? Primero, el concepto de CASB, ¿sí? CASB, lejos de ser un producto, es una metodología, una visión de cómo proteger las aplicaciones de nube, sustentadas en que las aplicaciones de negocio, el Office 365 inclusive, G Suite y todo este tipo de aplicaciones, una vez que están allá arriba, perdemos visibilidad y granularidad sobre las actividades que se están realizando en las mismas. Y es una realidad, cuando teníamos en el data center la información, evidentemente era mucho más fácil estar rastreando y protegiendo, porque todo lo teníamos ahí a un lado, ¿no? Lo apapachábamos de alguna manera bastante simple. Cuando todo esto sube a la nube, hay muchos controles, muchas cosas que perdemos, y algunas de esas cosas, cuando las queremos recuperar, nos damos cuenta que hay que hacer una inversión mucho más alta desde el punto de vista del proveedor para poder tener esa granularidad. Y no debería de ser así. Por otro lado, hay que entender que el nuevo normal, como bien comenta Roberto, nos obliga a voltear a ver un poco al usuario de una manera mucho más detallada. Esto es, no solamente nos va a interesar tener esa información de los eventos que realiza el usuario en una bitácora enorme de 10,000, 20,000, 30,000 eventos, porque pues, nos vamos a volver locos, sino más bien lo que nos interesa es sentar ese tipo de interacción y convertirlo un poquito más a un análisis de comportamiento. Ahí es donde surge este nuevo término dentro del mercado que está comenzando a tomar mucha más fuerza, que es precisamente el concepto de análisis de comportamiento humano. Más que nada es análisis de riesgo basado en el comportamiento humano. Es quizá la parte más importante. Hoy día nosotros tenemos que voltear a ver, cambiar un poco el paradigma de cómo vemos la seguridad y agregarle esos componentes de riesgo a todas las pruebas. Por otro lado, este componente de riesgo nos obliga a también voltear a ver un término también muy novedoso y muy reciente que se llama SOAR. SOAR como tal significa seguridad, orquestación, automatización y remediación o respuesta. En este caso, lo que nos invita es que podamos integrar este tipo de soluciones basados en el riesgo, en el análisis de comportamiento humano, y no solamente podamos ponerle nombre y apellido de una forma mucho más clara, buscando quizá no tanto a los miles de eventos como se podría ver en un SIEM, sino más bien a los grandes infractores, que esa es la visión que nos da una herramienta de análisis de comportamiento, la visión de cuáles son los grandes infractores dentro de mi organización, cuáles son los usuarios que durante las últimas 24 horas, por ejemplo, intentaron violar todas las reglas posibles dentro de mi organización para exfiltrar información, exfiltrar datos. Entonces, como administradores, poder eficientar ese proceso y poder hacer una integración bajo ese contexto. ¿Ok? Y por último, voltear a ver también dos términos nuevos que están cada vez sonando mucho más fuerte. Uno se llama cero trust o cero confianza, en donde el concepto nos está llevando a validar la idea de validar antes de autorizar un acceso a cualquier tipo de recurso. Lo que esto significa esencialmente es agregarle contexto. Y cuando me refiero a contexto, no solamente es voltear a ver y decir, a ver, tengo este usuario, tengo este password y ya le puse una autenticación de doble factor. Porque eso es lo que normalmente todo el mundo hace, pero eso no garantiza al 100% que alguien no me haya saltado en la calle, me haya robado mi token y me haya obligado a darle las claves para poderme conectar a través de mi computadora que también me robó. ¿Ok? Digo, en este mundo, desde el punto de vista del humano, hay que entender los riesgos y las cosas a las que se puede estar enfrentando. Y digo, estoy siendo un poco radical, pero simplemente le roban el portafolio, lleva ahí el token, lleva ahí la computadora y alguien con la creatividad suficiente va a encontrar la manera de entrar al sistema y entonces entra con credenciales válidas. Aquí hay que agregarle mucho más contexto, hay que agregarle muchas más ideas que solamente el doble factor tradicional. Por eso hoy día, por ejemplo, hablan mucho de que pues, la VPN tradicional ya no es suficiente, porque pues, la VPN tradicional está basado en este proceso de autenticación que aunque robusto, hoy día puede representar un riesgo más grande del que nosotros pensamos. Por otro lado, voltear a ver otras nuevas metodologías para aquellos que les gusta estudiar. La parte de carta es una nueva metodología que está muy enfocada al uso y a la implementación
de aplicaciones en la nube y con la tendencia de estar basado en comportamiento, ¿no? Es una metodología que nos habla de cómo debemos entender el comportamiento ahora de nuestros usuarios. Creo que hoy día lo estamos viviendo, hoy día estamos viendo que nuestros usuarios tienen otro tipo de estilo de trabajo, ¿no? También hay que entender desde este punto de vista, ¿sí? Que no solamente estamos hablando de tecnología, sino también hablamos de iniciativas de seguridad. Como bien comentaba Roberto, hablamos de cosas como la parte offline, donde antes nosotros solamente pensábamos a lo mejor en un porcentaje de usuarios de mi red, los cuales iban a tener acceso remoto a la infraestructura, a las aplicaciones de negocio. Normalmente hablábamos de dirección, hablábamos de ciertas posiciones que nos generaban la suficiente confianza. Pero hoy día tenemos que hablar de masividad. Tenemos que hablar de que no solamente unos cuantos directores o un grupo de personas se va a conectar, sino que ahora todo mundo tenemos que pensar que a lo mejor la empresa completa tiene que estar en remoto y sin embargo no perder esa productividad. Como bien comenta Roberto, una cosa que está pasando hoy día es que estamos quizá trabajando más horas de las que estábamos acostumbrados desde un punto de vista práctico, porque hoy hacemos 3 trabajos al mismo tiempo, no solamente el profesional, hacemos el trabajo del hogar y hacemos otros tipos, cosas extras personales. Entonces se vuelve un poquito más complicado y tenemos que tener las herramientas necesarias para poder entender la práctica, el uso y la práctica que hoy día están realizando los usuarios y poder aplicar esos candados a ellos, a estas personas a través de este contexto, ¿no? Por otro lado, la parte normativa, poder llevar la normativa a cualquier punto, pero yo creo que uno de los puntos más importantes es este pensamiento, en pensar y comenzar a diseñar en un modelo híbrido. ¿Ok? Lejos de la VPN, encontrar una manera de que nosotros podamos llevar esas prácticas y esos controles a los lugares remotos, a los lugares donde este usuario está interactuando de manera constante. Y por último, bueno, evidentemente con la visión de evitar sabotajes, pérdidas financieras, fuga de datos internos, etcétera, que es lo que nos indicaría este modelo de protección tradicional. Por eso nosotros, dentro de nuestra visión, nos damos cuenta que uno de los puntos más importantes y de los cuales les voy a hacer ahorita una demostración es la parte de protección de fugas de datos. En la parte de protección de fugas de datos tenemos que entender que lo mismo que nosotros protegemos en la infraestructura interna, lo tenemos que proteger afuera, ¿ok? Sin importar el canal bajo el cual yo esté trabajando. ¿Ok? Entonces se vuelve muy importante que a todos estos canales yo les agregue conceptos de protección de fuga de datos. Si hoy día no lo tengo pensado así, tengo que comenzar a pensarlo. ¿Ok? También en la parte de aplicaciones en la nube, comenzar a pensar que esto también requiere de tener una protección de este tipo y que además todos y cada una de estas soluciones deberían de estar pensando inclusive en ataques día cero. ¿Sí? Porque a lo mejor en el corporativo yo tenía control sobre lo que se obtenía en medios locales, pero en medios remotos se vuelve un poquito más difícil de controlar en un momento determinado. ¿Ok? Entonces, en base a esta explicación, digo, no sé si tengan aquí una pregunta o algo, por favor, ya saben que está el chat o esto. En base a este planteamiento de soluciones, pasemos a lo que son, pues, el caso de uso práctico. ¿Ok? El caso, bueno, aquí llegan unas preguntas. Dice, ¿quién define las políticas de la compañía? No sé si esa ya la contestaste, Roberto, o es nada más, o es mía. Yo quisiera dejar las preguntas al final, Ok, considerando... ok, sin problema. Ok, entonces vamos a pasar a la parte de las demostraciones. Entonces vamos a pensar aquí en varios escenarios, ¿sí? Si me permiten aquí mostrarles, ¿ok? El primer escenario va a estar enfocado esencialmente a cómo yo puedo mitigar, por ejemplo, la parte de ese análisis de riesgo, ¿no? De mis distintos usuarios que yo tengo distribuidos a lo largo de mi organización, que pueden estar locales o remotos, ¿no? Un componente muy importante que nosotros siempre mencionamos y está enfocado mucho a la parte de la protección de fuga de datos es ese componente de riesgo. Entonces, desde el punto de vista de gestión, ¿sí? Esta parte es la que me va a ayudar y me va a apoyar en la parte de mostrar porque es importante tener una herramienta que me ayude a solidificar la parte de riesgo. ¿Ok? Entonces, imagínense que yo como administrador normalmente lo que hago es ir a mi bitácora, ¿sí? En mi bitácora yo voy a poder ver, pues básicamente la información de los eventos que están sucediendo prácticamente al instante en tiempo real. Voy a poder quizá ver quién fue la fuente, quién fue el que generó el evento, qué tipo de política aplicó, o sea, qué es lo que intentó exfiltrar de información o datos, en qué canal intentó exfiltrarlo en un momento determinado, a través de qué herramienta,
quizá realizarlo, ¿sí? Pero también entender, pues obviamente qué acción se le permitió o no se le permitió. Y una vez que yo entendí cada uno de estos componentes, bueno, ver cuáles son los parámetros actualmente configurados asociados a este propósito y la forencia, o sea, estos los datos que yo puedo identificar o que se identificaron dentro de lo que el usuario intentó realizar, en los cuales yo dije, bueno, esta persona realmente quiere exfiltrar datos. Si yo veo esta bitácora, a lo mejor, y le digo, oye, ¿sabes qué? Fíltrame por un nombre en particular, ¿sí? Ya sea agrupando o seleccionando algún usuario en particular, esto no me va a dar realmente pues una visión total, una visión completa de lo que el usuario intenta hacer. Solamente veo un conjunto de eventos, donde veo una forencia, donde veo eventos aislados, que a lo mejor uno lo realizó en la mañana, uno en la tarde, o en la noche, pero realmente no alcanzo yo a visualizar pues cuál es el problema o de qué tamaño es. ¿Ok? Estar repasando todo este tipo de eventos a veces es complicado. Entonces, desde el punto de vista del administrador, yo tengo que voltear a ver y decir, a ver, voy a analizar este tipo de eventos, pero en base al riesgo que representan para mi organización y no tanto al riesgo individual. ¿Ok? Entonces yo puedo venir a ver a estas herramientas de organización y las mismas herramientas que me van a dar un análisis de riesgo, me van a decir cuáles son, por ejemplo, en las últimas 24 horas, los usuarios que más riesgo representaron para mi organización. Entonces este tipo de información va a facilitar el trabajo del administrador de tal manera que no solamente tienen un nombre y un apellido, sino están englobados esos grandes eventos que obligaron a este usuario a representar un riesgo para mi empresa. ¿Ok? Le voy a poner una calificación y yo aquí voy a poder ver de forma muy sencilla, voy a poder ver los incidentes que están ocasionándose en este momento. ¿Ok? Y asociados a este usuario en particular en un periodo acotado en donde yo realmente puedo ver por qué está tan insistiendo tanto, por qué está tan necio, ¿no? Yo veo aquí que intentó sacar tarjetas de crédito, yo puedo ver aquí que intentó sacar inclusive passwords, a lo mejor intentar un ataque de fuerza bruta, intentar entrar a través de correos electrónicos, etcétera, etcétera. O sea, exfiltrar este tipo de información vía a lo mejor una aplicación de correo, a lo mejor una aplicación vía web. Entonces, todo este tipo de cosas las puedo rastrear de una manera mucho más sencilla. Por eso se vuelve tan importante el concepto del análisis del concepto humano. Es entender realmente al usuario. Y esta parte yo lo puedo sofisticar aún más y yo la llevara a un concepto de UEVA, como el que les mostraba hace un momento, que planteó Gartner como parte de las fases de crecimiento dentro de cualquier organización. Yo podría tomar un poco más de información alrededor, darle contexto y entonces a través de ese contexto yo podría entender un poco más cuál es la intención. El caso práctico, cuando alguien se quiere ir de la empresa, lo que se quiere llevar es la lista de clientes, la lista de las listas de precios, cosas similares. Entonces, todo ese conjunto de acciones que a lo mejor envió correos, a lo mejor accedió páginas, a lo mejor estuvo saliendo temprano a través del torniquete que tenemos en las empresas, todo ese tipo de información que hoy día ya generan los sistemas que yo tengo ya digitalizados dentro de la organización se puede alimentar a este proceso de análisis de comportamiento y entregar una gráfica, una explicación, una historia acerca de este conjunto de actividades que pudiera representar para la organización y poder tomar acciones al respecto. Inclusive yo poder tomar acciones automatizadas. Recordarán que hablamos de un concepto de herramientas automatizadas. Entonces, yo podría tomar aquí, por ejemplo, en base a algún criterio, a lo mejor de filtración de datos, como podría ser la parte de datos personales, ¿sí? Y en un momento determinado yo aquí decirlo, ya sabes que yo sé que tú tienes pues un control en particular en base al número de incidencias que sucede en un momento determinado, pero la herramienta de análisis de comportamiento, lo que nosotros llamamos un BA, ¿sí? Que está mucho más enfocado, como le decimos, al análisis de riesgo basado en el comportamiento humano, quiere decir que me dio la identificación de que esa persona se quiere ir del trabajo. Y entonces yo debo de proteger la información sensible a la cual tiene acceso. Y entonces, independientemente de lo que yo por de facto ya le definí, esta herramienta de forma automática le va a enviar a lo mejor un nuevo nivel de riesgo, lo cual va a comenzar a bloquear este tipo de accesos que tradicionalmente tenía este usuario. ¿Ok? Entonces, este tipo de integraciones, este tipo de estrategias las podemos implementar sin ningún problema. Ahora imagínense que es este usuario, yo soy este usuario que intenté pues violar todo tipo de actividades a través de distintos canales. Intentó, por ejemplo, imprimirle la información, ¿no? O sea, le intentó enviar a un PDF, le intentó enviar a algún
algún documento en particular y que la herramienta de facto, de forma inmediata, me permita bloquear, no sé si ven el mensaje que está del lado derecho abajo, me permite bloquear de manera inmediata el intento de fuga de información. Ahora, ¿qué pasa? Si es una persona muy creativa y dice, no, no, yo tengo que exfiltrar esto, a lo mejor lo quiere hacer a través de un medio personal en lugar de hacerlo a través de un medio corporativo, porque estoy pensando que pues de esta manera yo puedo recuperar, ¿no? Esos datos porque no voy a estar visible a la organización, ¿no? Y aquí en este caso yo, bueno, mi objetivo va a ser firmarme a lo mejor a una cuenta personal, ¿ok? Una vez que yo estoy firmado en mi cuenta personal, en este caso estoy poniendo un ejemplo de Gmail, pero realmente aplica a cualquier sistema de correo, ¿sí? Yo lo que voy a tratar es de, a lo mejor, exfiltrar este tipo de información, ¿sí? Eh, eh, Vía un anexo, en este caso, ¿sí? Entonces, vamos a verlo, está un poquito lento, ya ven que todos estamos en remoto, pero en un momento más les voy a mostrar qué tipo de cosas podemos hacer en este contexto, ¿sí? Entonces, yo aquí, ya estoy aquí en mi correo personal, lo que voy a hacer es, voy a querer enviar un correo, ¿sí? Con el mismo tipo de anexo que les acabo de mostrar, ¿sí? Eh, y pues la protección en este caso de DLP me va a permitir proteger este intento de exfiltración de información de un anexo en un correo personal a través en este caso de un agente de DLP. O sea, les voy a mostrar varias variantes, ¿no? O varias vertientes. Aquí, por ejemplo, yo intento aquí enviarlo, ¿sí? Tarjetas le voy a poner como texto. Le voy a poner que lleva un anexo, ¿ok? Y aquí este, voy a intentar subir un anexo. En este caso voy a intentar subir el mismo documento que les mostré hace un momento, que es de tarjetas de crédito 2. Lo voy a intentar subir como anexo. ¿Ok? Aquí está. ¿Sí? En el momento en que intenta, si lo ven del lado derecho, lo volvió a bloquear. ¿Sí? Y em, va a evitar que yo lo ponga como anexo. Esto lo que nos muestra es que no solamente debemos de pensar en el dato como tal que pudiera ser exfiltrado en un medio tradicional como un USB o cosas similares, sino también tener que pensar que puede ser exfiltrado a través de herramientas que pudieran querer ser personales. Ahora esta persona, por ejemplo, me puede decir, no lo pude hacer en el documento clásico. ¿Sabes qué? Lo voy a imprimir, lo voy a enviar como una imagen. ¿Ok? En este caso voy a crear una imagen de esto y voy a intentar subirlo y entonces lo que va a suceder exactamente lo mismo. No me va a importar si lo subo como imagen o si lo subo como un documento, va a poder controlar esa exfiltración de datos sin importar el canal o el medio. ¿Ok? Ustedes me preguntarán, oye, pero pues bueno, ¿cómo yo sé que esa imagen que tú intentaste enviar, bueno, es una imagen más que nada, ¿no? Aquí se las voy a mostrar para que vean inclusive que puede ser una imagen de cualquier cosa, una imagen preparada, por ejemplo, ¿sí? En un momento determinado, permítanme mostrarles, simplemente hice un print screen del mismo documento que hace un momento intenté enviar y a través de herramientas de OCR asociadas al canal, en este caso de posible exfiltración, que es la combinación de email con web, yo pude identificar que iba un documento con información sensible, ¿no? La información sensible para mí puede venir en muchos contextos, pueden ser datos predefinidos a datos que tengan que ver con la normativa o pueden ser datos que en un momento determinado pudieran ser personalizados, ¿no? Hay casos de uso distintos dependiendo del tipo de negocio. Podemos utilizar un concepto que se llama clasificadores, donde podemos utilizar frases en particular a encontrar dentro del cuerpo del medio a través del cual intentamos exfiltrar. Podemos utilizar expresiones regulares quizá para buscar combinaciones un poco más complejas entre mayúsculas, minúsculas, cosas similares. Podemos asociar, por ejemplo, medios de datos estructurados, en este caso, bases de datos, por ejemplo, Oracle, no sé, de las grandes bases de datos que hoy día existen. Podemos asociar inclusive, digamos, un libro completo. Imagínense que tienen un manual, el cual contiene información sensible, digamos, el manual de Tesla, donde vienen los números de parte, los nombres de cómo le llaman a cada pieza, lo pudieran también controlar. ¿Ok? Pero si esto no fuera suficiente, imagínense que esto lo quiero llevar a un canal de web. Evidentemente, cuando tengo el endpoint, yo digo, oye, ¿sabes qué? Pues es muy fácil, ¿cómo se llama? Pues
a través de los anexos, pues me van a identificar de una manera bastante sencilla, ¿no? Ahora imagínense que no tengo unos anexos, sino lo que tengo es que voy a escribir en el cuerpo de un correo, simplemente, ¿no? Aquí voy a poner una serie de palabras que yo pudiera considerar claves, ¿sí? En un momento determinado, esto podrían ser, como les digo, tarjetas de crédito, una serie de cosas, ¿sí? Y a través de esto intentar exfiltrar en el canal de web. Y algo bien importante es que aquí, si se fijan, el que contestó no fue el endpoint, sino el que contestó fue el canal de web como tal. ¿Ok? Entonces, esto me permitió bloquear inclusive el canal de web. Si ustedes, por ejemplo, ya tienen alguna herramienta de protección de acceso a Internet, bueno, voltear a ver, analizar si me está dando la suficiente protección y si no, bueno, podemos agregar y complementar pues las soluciones para poder proteger este tipo de circunstancias. Ahora, ¿por qué este tipo de cosas es importante? Porque imagínense que esto lo está haciendo su usuario que está en remoto, ¿sí? Imagínense que todos tienen medios compartidos para realizar este tipo de actividades. Entonces, en conjunto con las distintas herramientas que les acabamos de comentar nosotros, de poder llevar esa protección, por ejemplo, a un Dropbox, a un Box en la nube, donde a la hora de yo querer cargar información, ese tipo de repositorios, yo pudiera también validar esa interacción y la pudiera detener y la pudiera proteger. Si yo quisiera, por ejemplo, de esta manera cargar un archivo a través de vía web, yo tenga los mismos resultados, tenga o no tenga un agente, ¿no? Simplemente a nivel aplicativo no me deja cargarla. Entonces yo puedo hacer muchas cosas en este contexto, ¿no? Puedo proteger de distintas maneras, puedo llevar a cabo todo este tipo de procesos. Y quizá la parte más interesante es que yo voy a tener eh, pues ahora sí que referencias y seguimiento de todo y cada uno de estos eventos. Yo voy a poder venir aquí, en este caso, a la bitácora que yo ya les mostré en un momento determinado, ¿sí? Y encontrar esos casos de uso en particular que pudieran representar eh, pues este tipo de actividades, ¿no? Aquí tenemos los que fueron realizados el día de hoy, 8 de mayo, ¿sí? Si se dan cuenta, si vamos siguiendo los eventos, primero quise imprimir, ¿se acuerdan que quise imprimir? Y no me lo permitió, entonces eso interactuó el endpoint. Después quise subir a nivel de Google, quise subir el archivo de las tarjetas de crédito a nivel aplicativo, a nivel aplicación, fui capaz de interactuar con la aplicación. Imagínense un web WhatsApp, que hoy día es uno de los grandes invasores dentro de cualquier organización, que yo pueda controlar que alguien quiera subir un archivo con información sensible vía web WhatsApp. Poder hacer ese tipo de cosas, interactuar con la aplicación como tal, no necesariamente solamente con el canal, sino con la aplicación cuando intenta realizar cierto tipo de actividades o cierto tipo de acciones. Por otro lado, después recordarán que intenté exfiltrar los datos a través de una imagen. En la parte de la imagen, vía OCR, lo detectó a través del canal de web, de tal manera, si llegan a verla, alcanzan a ver la forense aquí abajo, detecta cuál fue el archivo y me genera inclusive una copia del archivo para que yo pueda después monitorearla y tomarla en consideración. ¿Ok? Después intenté exfiltrar los datos vía el cuerpo de la página web, ¿sí? Como puede ser cualquier página web existente. Y por último, obviamente, quise subir un archivo vía esa misma página web que no necesariamente es un correo electrónico, puede ser cualquier tipo de herramienta que me permita hacer este tipo de exfiltración de datos. Entonces, todo este tipo de información yo la puedo ir monitoreando, la puedo ir integrando e inclusive cuando yo haga movimientos, como les comentaba, por ejemplo, ambientes como Dropbox, como ese tipo de herramientas, yo puedo venir aquí y encontrar, por ejemplo, ese tipo de eventos, ¿sí? En donde yo puedo llegar a ver, ¿sí? ¿Alguien quiere hablar? Yo, perdón, Roberto, por cuestión de tiempos, si pudiéramos pasar también a la parte de CASB para poder... Ah, ok, perfecto, sí, claro, sí. de agenda, Entonces, sería bueno. sí, no, está bien, sin problema alguno. Sin problema alguno. Entonces, ahora imagínense que todo esto, evidentemente, lo puedo llevar a la parte de pues de las aplicaciones en nube, como les comentaba en un inicio. ¿Ok? Y de esta manera yo pueda también asociar esos
controles o patrones que yo tenga o ahí abajo en estas soluciones de DLP en los distintos canales, lo pueda llevar también a las aplicaciones de nube. Y al igual que como puedo validar y analizar los tipos de riesgo que representan para mí esas herramientas en la nube, pueda aquí validarlo en base a los usuarios que están accediendo a las mismas, pueda analizar y monitorear cuáles son los eventos que están realizando cada una de ellas en cualquiera de estas posibles aplicaciones en la nube. Obviamente soportamos bastantes más vía API o proxy. Entonces yo solamente vengo aquí y monitoreo todo el tipo de actividades que esta persona está tratando de realizar. No solamente actividades de uso y práctica del usuario, también actividades administrativas. Por ejemplo, aquí yo puedo ver que alguien intentó crear algún grupo, algún usuario, ¿cómo se llama? En algún momento determinado. Yo puedo monitorear actividades administrativas como crear usuarios, quitar usuarios. Si yo tuviera no solamente Office 365, G Suite o Dropbox, sino tuviera a lo mejor servidores en Amazon, servidores en Azure, poder controlar que alguien y monitorear evidentemente, generar evidencia que alguien intentara detener un servidor, apagarlo, borrarlo. ¿Ok? Y en ese contexto no solamente estoy gestionando a los usuarios tradicionales, sino también estoy gestionando a mis administradores. Estoy teniendo visibilidad de lo que el administrador, el que yo considero el usuario omnipotente, pudiera llegar a estar haciendo con mi infraestructura. Nosotros tenemos casos bastante interesantes donde, por ejemplo, un administrador le da permisos a alguien, o le da permiso de crear un servidor ahí en la nube, en infraestructura de una empresa, para crear un servidor de Tor para que lo ayude a hacer prácticas o a integrar cosas que no debería, pero pues el usuario no está pagando el ambiente, lo está pagando la empresa y uno no tiene visibilidad de ese tipo de cosas. Agregándole a este tipo de controles, evidentemente, agregándole la parte de contexto. De esta manera yo puedo detectar, por ejemplo, el tipo de dispositivos que están intentando conectarse a mis aplicaciones de la nube, las cuentas que están intentando conectarse a través de ese tipo de aplicaciones y aprender de este proceso. Esto es que yo puedo decir, o sabes que este usuario en particular no se puede conectar de otra cosa que no sea un iPhone y que sea este iPhone en particular, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad de identificar el dispositivo y asignarle una identidad única con respecto al resto de los dispositivos. Entonces yo de esta manera le agrego ese contexto que se necesita para cumplir eso que les platiqué que se llama cero confianza o cero trust, y entonces yo puedo controlar no solamente a nivel de usuario, a nivel de password, a nivel de doble factor, sino también a nivel del tipo de dispositivo desde donde estoy accediendo. Si esto no fuera suficiente, le puedo acceder geolocalización. El hecho de que yo tenga Office 365 y pueda accederlo desde cualquier lado, no significa que realmente lo deba yo de acceder desde cualquier lado. O sea, porque alguien tendría que estarlo accediendo de Canadá o porque alguien lo tendría que acceder de Ucrania. Entonces, ese tipo de controles en caso de robo de credenciales, en el caso de fuerza bruta, todo este tipo de cosas lo puedo controlar de esta manera. ¿Ok? Cumplir, por ejemplo, con la parte de clasificación de datos, pero no solamente con la parte de clasificación de datos, también con la parte de gobernanza. Por ejemplo, yo poder monitorear realmente de esos usuarios que estoy pagando dentro de mi infraestructura, por ejemplo, de Office o de G Suite o de cualquiera de estas aplicaciones, ¿sí? Yo puedo averiguar cuántas cuentas realmente están siendo utilizadas y cuántas no. Muchas veces estamos pagando un grupo de 1000 y solamente se están utilizando 500, por decir un número. Entonces, ese tipo de cosas, em, pues es válido que se esté revisando para que yo no tenga que estar pagando más de lo que realmente estoy usando. Dentro de los procesos de gobernanza, también evidentemente yo puedo revalidar, por ejemplo, esas condiciones o esas situaciones que yo en teoría Microsoft, Google o los que sean controlan, pero yo poder reforzarlas en modo de auditoría, ¿no? Si yo puedo seguir un esquema del ISO, por ejemplo, 27002 y decirle, a ver, en el ISO 27002 me dice este tipo de cosas que estoy moviendo, estas son la subsección donde dice, debo de estar revisando los derechos de acceso, las credenciales, una serie de cosas, yo poder validar este tipo de cosas y decirle a la herramienta, ¿sabes qué? Ayúdame a asegurarme que esté cumpliendo con este tipo de proceso de gobernanza, ¿no? Y de ahí puedo irme dependiendo del tipo de organización que sea, irme a los distintos estándares que yo pudiera manipular, ¿no? Puede ser PCI, puede ser el NIST, puede ser un ISO, puede ser HIPAA, puede ser CSA, dependiendo de lo que cada una de mis organizaciones esté manejando o le interese estar estructurando. Y así para cada uno de los procesos, ¿no? La parte de autenticación, la parte de seguridad de sesiones. Entonces, de esta manera yo darle más granularidad y visibilidad a mis procesos dentro de las aplicaciones de nube. Si esto no fuera suficiente, bueno, evidentemente
ir un poquito más allá y poder saber y entender cuál es el comportamiento de mis usuarios, entender cuántos de ellos han intentado, cuántas veces han intentado tomar las cuentas, cuántas veces, cuáles sistemas operativos estoy utilizando, desde qué países se están conectando, qué usuarios son los más, los constantes en este tipo de aplicación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la integración de todo este tipo de herramientas me va dando, pues ese camino, ese path, necesario para poder, controlar en un principio el proceso de fuga de datos, como comentaba en algún momento Roberto, y también nos permite controlar la forma y la práctica que el usuario está realizando para acceder a esos datos que para mí son importantes y que necesito proteger. ¿Ok? No sé cómo estemos de tiempo, Roberto. Pues ya nos pasamos un poquito de lo planeado, ¿no? Ok, Pero es ok. importante poder mostrar estos temas. Si alguien tiene la disponibilidad para continuar, podemos seguir adelante un poco más, claro. Ok. Pues como ustedes me digan, yo no tengo ningún problema. Realmente aquí todo esto es básicamente parte de lo que nosotros podemos mostrar en este contexto. Algo importante es que si yo, por ejemplo, quisiera exfiltrar datos, por ejemplo, hacia cosas como OneDrive y todo este tipo de cosas, yo puedo controlar, por ejemplo, el hecho de que yo pueda enviar información y obtener información de estos ambientes. Como comentaba Roberto hace un momento, bueno, a veces yo puedo querer exfiltrar, por ejemplo, información de números de RFC, o podría ser de datos de seguro social, o pueden ser de pasaportes que yo tuviera dentro de mi ambiente de almacenamiento en la nube, que puede ser Drive, puede ser Google, puede ser todo este tipo de cosas, y yo poder controlar todo ese flujo, no solamente monitorear la actividad en sí, sino tener la capacidad de poder interactuar, hacer bloqueos inline, en este caso, de este tipo de actividades. ¿Ok? De que si yo quiero enviar un archivo en particular o quiero hacer movimientos paralelos en un momento determinado, bueno, que el cliente, en este caso, que yo pudiera llegar a tener instalado en la máquina, me permita hacer ese tipo de controles, ¿no? En el cual, pues no sé, yo pudiera tomar a lo mejor archivos con información como les mostré hace un momento, ¿sí? Por ejemplo, tarjetas de crédito, ¿ok? E intentar exfiltrarlo simplemente a ambientes de la nube en un momento determinado, ¿ok? Subirlo aquí, por ejemplo, no sé, vamos a abrir aquí algo, subirlo aquí y que esta información, sea monitoreada, ¿no? Por ejemplo, ahí si se fijan, mandó un mensaje de protección. ¿Ya vieron abajo el aliento azul? Entonces, al intentar yo mover un archivo a un ambiente de Dropbox, a un ambiente de G Drive, de OneDrive, yo puedo bloquear no solamente lo veo, sino además puedo bloquear esa acción. E igual lo puedo hacer cuando intento obtener, ¿sí? Cuando intento obtener archivos de estos medios. ¿Ok? O cuando hago movimientos paralelos. Entonces, yo puedo llevar esa protección, en este caso, a todos los ámbitos y a todos los puntos de mi organización, sin importar dónde se encuentre, cuál sea mi estrategia, cuál sea mi camino de crecimiento. Podemos ir caminando con ustedes poco a poco en este aspecto, podemos ir marcando y entendiendo los usos y prácticas que hoy día tienen y poder proteger todos estos frentes. Roberto, este es el que me faltaba realmente. Yo con esto básicamente termino la demostración. Excelente, Jorge. De verdad, apreciamos mucho que nos compartieras esos escenarios. La realidad es que las capacidades de la herramienta dan para otra hora de plática. Y bueno, desgraciadamente los tiempos no nos dieron para mostrar esa extensión de servicios a otras plataformas. Hoy pudimos ver un escenario en donde vinculamos la parte de datos con Casby. Sin embargo, esto se extiende también a las plataformas de protección de correo electrónico, a la plataforma de navegación web, en fin, realmente el portafolio que brinda la tecnología de ForcePoint tiene una interconexión real, tiene una colaboración verdaderamente poderosa y
pues bueno, quedamos realmente a la orden para cualquiera de ustedes que necesiten un poco más de insight, detalle y revisión de alcances. Otra cosa que les vamos a hacer llegar posterior al webinar, junto con la liga de la demostración que acabamos de hacer y la presentación que dimos, será también una serie de bundles que estamos paquetizando para nuestros clientes con precios muy agresivos y especiales de temporada COVID-19. Nos estamos sensibilizando, apoyando a las empresas mexicanas, un apoyo entre empresas mexicanas. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo junto con el fabricante para poder entregar soluciones que se activan 100% en la nube. Es la forma más ágil y rápida en la que podemos ayudarles con los mecanismos de protección necesarios para cada escenario de cada cliente. Y verán que son precios muy competitivos. Les haremos llegar un brochure con la información y son paquetes que se pueden customizar, ¿no? Como vimos en los elementos que se deben considerar para protección, se pueden hacer los distintos elementos adaptables a su negocio, ¿no? Entonces, con eso respondo algunas preguntitas. Creo que habíamos respondido, no hubo más preguntas, respondí las que se habían dado. Y bueno, si tienen alguna otra pregunta, estamos a la orden. De nuevo, gracias, Jorge. Gracias a todos. De que al contrario, estoy a sus órdenes siempre. Excelente. Y gracias a todos los que asistieron. Gracias por su tiempo. Una disculpa por extendernos más de la hora. Estamos a sus órdenes. Que tengan un muy buen día.